Buenas tardes con todos los presentes que nos visualizan por la plataforma del Zoom y por el Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a nombre de nuestra decana CPC Irma Irene Zárate Quiñones y el Consejo Directivo 2021-2022. También la bienvenida del Comité Funcional de Gestión Gubernamental, ¿no? A esta importante conferencia donde veremos contabilidad pública, cierre contable 2020, que estará a cargo de nuestro ponente, el doctor Marlon Prieto Ormaza. A continuación, tendremos las palabras de apertura a esta importante conferencia por parte de nuestra decana, CPC Irma Irene Zárate Quiñones. Adelante, señora decana. Buenas noches. Gracias. Es un gran honor para mí y grata satisfacción dar la bienvenida al doctor Marlon Prieto Ormaza, ponente con una trayectoria trascendental, un gran profesional en temas CIAF, SPED, Ministerio de Economía y Finanzas, así también como su grandiosa experiencia como coordinador del CONEC-TAMEF, que hace grande como persona y como profesional al servicio de los colegios de contadores profesionales, no solamente de la región, sino a nivel nacional, así también como otras instituciones y comunidad en general. Bien, doy la bienvenida a tan grato profesional en coordinación con nuestra presidenta del Comité de Gubernamental, nuestra colega CPC Carmen Coría, ¿no? A este importante evento académico que será de provecho para incrementar sus conocimientos. Así como también doy bienvenida a todos los presentes, colegas, profesionales, público en general, para nutrirnos de toda esta exposición que será de realce para nuestra institución. Gracias. Adelante, doctor. Muchas Marlon gracias. Iván Prieto Ormaza. Muchas gracias, señora decana, por sus palabras, ¿no? Y como usted lo dijo, nuestro expositor, el doctor Marlon Prieto Ormaza, es contador público, doctor en contabilidad por la Universidad San Martín de Porres, ponente nacional e internacional. Realizó estancia académica en la Universidad de la Costa, Colombia, docente de la Universidad Ricardo Palma, Universidad Continental, Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Universidad Nacional de Huancavelica y en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Desempeñó funciones como consultor CIAF SP en el Ministerio de Economía y Finanzas, coordinador del CONEPTAMEF, coordinador de Contabilidad en el Ministerio del Interior, ha sido director de Contabilidad y Presupuesto en el Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, autor de libros Manual Práctico de CIAF, Fundamentos Teóricos Prácticos de Contabilidad Gubernamental y Liquidación Financiera de Obras Públicas. Actualmente labora en la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad del MEF. Ahora damos pase a nuestro expositor. Adelante, doctor, y bienvenido. Gracias, muchas gracias, Jonathan, por tu presentación. Y antes de empezar con este evento, quiero agradecer a nuestra señora decana, Irma Zárate Quiñones, por sus palabras de bienvenida, y de igual manera a Carmen Corilla por la dirección y el Comité de Gestión Gubernamental. Bueno, amigos, esto para mí es más que un honor. Ustedes saben que es mi colegio, ¿no? El Colegio de Contadores Públicos de Junín, así que yo estoy al llamado del colegio, ¿no? Y cuando nuestra decana se contactó para hacerme esta invitación, por supuesto que tuve que agendar un espacio para el colegio, ¿no? Por cierto, para nuestros colegas contadores. Me complace mucho, de verdad que me enternece mi corazón, ¿no? De saber de que estoy con ustedes en esta conferencia. Bueno, el tema que vamos a revisar tiene que ver con algunos aspectos que se han considerado para la presentación de los estados financieros
de periodicidad anual. Como sabemos, en la ley de presupuesto para este ejercicio se ha establecido un requerimiento de que todas las entidades públicas deberían presupuestar recursos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Estamos pasando por una etapa de transición o adopción a las normas internacionales. Esto en armonía con la convergencia internacional. En ese sentido, vamos a trabajar durante estos 3 años, 2021, 22, 23 y seguramente el año 2024, en el sector público podríamos hacer una declaración oficial de que ya aplicamos las NICs en el sector público. Pero este proceso se va a realizar no solamente como ente rector, sino se requiere la participación de todos los actores, ¿no? Que son todos los contadores que trabajan en las entidades públicas. Porque la idea es que los estados financieros estén libres de sesgo. Eso quiere decir que sean confiables para la comunidad. Y se entiende que cuando los estados financieros están fundamentadas en normas internacionales, estas son de cero errores. Es decir, la consistencia, la pertinencia, la relevancia, que son características cualitativas de la información financiera, estas en todo sentido tienen que ser fiables. Eso significa la fiabilidad es confianza en la información financiera, pero esa confianza tiene que ver con la forma como los contadores, básicamente 3 cositas. ¿Cómo reconocemos los elementos de los estados financieros? ¿Cómo los reconocemos? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se miden? Estamos hablando de un valor monetario. Para eso existen metodologías de medición para los inventarios, para la propia planta de equipo, para los activos financieros. Entonces esto, y tercero y último es la revelación, ¿no? O sea, cómo tengo que dar a conocer ese resultado que estoy obteniendo en una entidad pública. Bajo ese aspecto, la Dirección General de Contabilidad Pública ha emitido esta directiva con miras justamente a esa etapa de transición a las NICs. Por ejemplo, ¿no? Este es un caso muy recurrente. En el sector público existen muchas entidades que realizan cobros en forma anticipada. Por ejemplo, pienso en las universidades, ¿no? Que dictan cursos de maestrías o doctorados, y en muchas ocasiones los alumnos tienen que hacer pagos en forma adelantada. Entonces, la entidad debería reconocer al momento que esa persona realice el pago al 100% de los ingresos o no. Lo cierto es que muchas entidades creen que el concepto del percibido tiene preponderancia sobre el devengo. Lo que pasa es que en nuestro país se ha introducido demasiada la cultura presupuestal y no la cultura contable. Por ejemplo, el tema del CIAF. El CIAF no es, si bien es cierto, es el software único que tenemos para la información, reconocido en los decretos de los sistemas financieros del Estado, ¿no? Y por los entes rectores, pero el CIAF, si bien es cierto, ayuda mucho a través de la tabla de operaciones a la construcción de los estados financieros, pero el CIAF no es todo el CIAF. Y yo les voy a dar luego un ejemplo de cómo es este tema de que existe una preponderancia de la cultura presupuestal frente a la cultura contable. Mire, ejemplo, ustedes saben que dentro de las normas financieras del Estado, no podemos, ahora estando en febrero, hacer un devengado con fecha del año anterior, del 2020. Eso no se puede, porque ahí está el Tesoro Público, está el presupuesto, dice, no, eso es imposible. El sistema se cierra el 31 de diciembre por un tema de ejercicio presupuestal. Y además que el presupuesto público pide que sea así. Entonces se cierra la información. Pero ojo, hay muchas entidades públicas que suelen hacer 2 aspectos que son, les digo, extremos, ¿no? Por un momento, por ejemplo, las entidades llegan a tener la conformidad. Tiene la conformidad del bien, el servicio o la obra pública, ¿de acuerdo? Pero por razones, por circunstancias ajenas o de repente al mismo sistema, no se logra devengar en el CIAF, pero tenemos el acta de conformidad, ¿de acuerdo? Existe el acta de conformidad. ¿Qué significa el acta de conformidad? Que yo tengo la obligación de pagarle a ese tercero. Y ese tercero ya ganó un derecho de exigir que el Estado le pague a través de una entidad pública. Pero resulta que esa obligación no se ha registrado. Fíjense, no se ha registrado. Entonces, como no se ha registrado, como no se ha devengado, entonces fácilmente diría, como no se ha devengado, no genera ninguna contabilización. Por lo tanto, no lo contabilizamos, porque el CIAF no me deja contabilizar algo que no está devengado, ¿no? Excepto las notas contables. Entonces, ¿qué hace el contador? No la reconoce. Como no se devengó, no la reconoce. Pero ojo,
existe conformidad. Entonces yo me pregunto, ¿estamos o no estamos frente a un pasivo? ¿Eso no es un pasivo? ¿Acaso la entidad no tiene una obligación de pagar a ese tercero? ¿O no hay obligación de pagar? Sí, esa conformidad hace que el tercero gane un derecho de cobrar al Estado. Entonces, ahí la entidad tiene que reconocer. Pero alguien dirá, sí, pero el CIAP no me deja hacer un devengado. Ese es el devengo presupuestal. Por eso les digo, en el Perú existe mucho la cultura presupuestal. Creemos que y nos dejamos llevar por lo que hace el CIAF. El CIAF ayuda mucho, pero no es ¿qué les digo? O sea, eh, el CIAF no está en concordancia en algunos aspectos con las normas internacionales, y eso también estamos trabajando para corregir, y seguramente que el CIAF va a tener muchas modificaciones bajo estándares internacionales, como ya se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, los de un alcance, se está haciendo análisis sobre qué tan importante es el compromiso mensual o debería retirarse, sabiendo que en el compromiso anual ya tenemos cuentas contables. El tema del T6, en otros países como Chile, por ejemplo, son en forma electrónicas, pero en el Perú el tesorero sigue yendo al Banco de la Nación, haciendo sus colas, perdiendo mucho tiempo. Entonces, todo eso, por ejemplo, va a variar, ¿no? Va a variar muchísimo conforme se venga este proyecto. Entonces, en ese caso que les digo, sí existe una obligación, debería ser un pasivo, debería ser un pasivo. Ahora también pienso en todo sentido contrario, fíjense, ¿eh? Hay entidades públicas que no teniendo la conformidad registran en el sistema, no teniendo la conformidad registran en el sistema. Entonces eso me queda claro. ¿Y cómo contabilizan? Ah, como está devengado sí genera contabilidad y lo contabilizan. Pero ojo, no hay conformidad, no hay conformidad. Entonces la pregunta es, ¿debería contabilizar a pesar que está registrado el devengado? Y quítense la idea de que el devengado es responsabilidad de contabilidad. La Dirección General de Contabilidad Pública jamás ha dicho que las oficinas de contabilidad son los encargados de hacer el devengado. Eso no sé quién ha creado, pero eso no es real. Eso no es real. La entidad pública decide quién hace el devengado. En el Ministerio de Economía, quien devenga es tesorería, por ejemplo. En muchos ministerios el devengado no necesariamente lo hace contabilidad, pero en la mayoría de entidades públicas de nuestro país, de nuestro querido Perú, quien registra el devengado es la oficina de contabilidad, pero eso no hemos dicho jamás. Entonces, incluso alguien decía, no hemos devengado porque el contador ha considerado que los precios están sobrevaluados, hay corrupción. Ah, pero ese es otro tema legal. Y no olvidemos que la concepción normativa de las normas contables tiene su lugar. La parte legal también tiene su lugar. Y no olvidemos esto, que la esencia, la realidad económica de los hechos, tiene preponderancia sobre la parte legal. Ese es en contabilidad. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que menoscabamos la parte legal. No, 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 también lo utilizamos. Pero ante ciertas circunstancias donde nos enfrentamos frente a la legalidad o a la esencia económica de una transacción económica, tenemos que optar por la esencia económica, porque eso es lo que dicen los estándares internacionales, ¿no? La NICSP número 1, sobre la relevancia de la información contable, párrafo 27. Entonces, eso, por ejemplo, les digo, ¿qué pasa si es que se ha devengado sin conformidad? Desde el punto de vista presupuestal, quizás se va a informar, bueno, pero contablemente es un pasivo. Yo tengo una obligación con esa persona, con ese proveedor, con ese tercero que no ha hecho nada, que no tiene ni siquiera conformidad. Entonces, ¿cómo lo contabilizo? Ah, esa es una buena tarea para ustedes. Sería como un anticipo, ¿no? Entonces, los activos debemos entenderla que siempre son considerados como recursos controlados. Y otra cosita también quiero que tengan en cuenta. Cuando existe, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a los que ingresan ahora. Bienvenidos, bienvenidos. Otra cosa también que quiero precisar y que seguramente en esta conferencia, más que revisar todas las diapositivas, me voy a enfocar en algunos temas que son importantes al momento de cerrar los estados financieros 2020, como es el caso que les estoy explicando. Preguntarse siempre si estamos o no frente a un pasivo. Y el marco conceptual de las normas internacionales ayuda mucho a definir qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, un ingreso o un gasto. Entonces les invito a que también revisen el marco conceptual. Vayamos a otro ejemplo. No se olviden que, por ejemplo, cuando hay un anticipo, cuando existe un anticipo, digamos, adelantos para valorizaciones de obra o adelantos de viáticos, fíjense, ¿eh? Muchas entidades públicas al 31 de diciembre logran hacer devengados por concepto de adelantos, de obras, lo que fuera. Ustedes saben que los proyectos no necesariamente son de enero a diciembre, eso puede ser
por periodos multianuales. Entonces, el 31 de diciembre comprometen y devengan. Y devengan, ¿no? Fíjense, son adelantos. Pero resulta que justo el 2 de enero cambian al ministro, el tesorero se va. Ustedes saben que el sector público eso es muy clásico, ¿no? La inmensa rotación de personal que existe. Y se va el equipo, se va el tesorero y se va el administrador. Y hasta que llamen a nuevos funcionarios y el tesorero tiene que registrarse ante el tesoro público, validar sus firmas electrónicas, eso toma un tiempo. Y fíjense, esta entidad ha girado el 27 de enero, el adelanto de obra. Miren, devengó el 31 de diciembre, pero giró esto ahora el 27 de enero. La pregunta es, al cierre de los estados financieros 2020, ¿realmente es un anticipo? ¿Es un anticipo? Cuando me refiero a anticipo, contablemente sería la cuenta contable 1205, anticipos, activos. ¿Es un activo realmente? Y entonces el auditor con toda razón dice, oiga señor, usted está sobreestimando la información financiera. No hay tal anticipo. No, dice el contador. Lo que pasa es que el sistema CIAF me permite hacer la contabilización de esa fase del devengado. El CIAF no es toda la contabilidad. Es un instrumento que ayuda a preparar los estados financieros, pero se requiere mucho análisis, mucho juicio profesional de parte del contador para presentar información de calidad, información financiera de calidad. Entonces, ese devengo que se hizo el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Pero que no se giró, la consulta es, ¿será un anticipo? ¿Debería estar en la cuenta 1205? Olvídense del CIAF, ¿ah? Olvídense del CIAF. Pero muchos van a decir, sí, porque el CIAF me dejó contabilizar la fase del devengado. Ya, pero ¿qué dice la contabilidad? ¿Qué dice respecto a los anticipados? Entonces, un anticipo solamente se reconoce cuando se cancela. ¿Cuándo se cancela? Fíjense esto. ¿Qué es el concepto del devengo en lo que viene a ser la base de acumulación en las normas internacionales? La base contable del devengo o acumulación o causación, como le dicen, por ejemplo, en Colombia y en otros instrumentos que ustedes pueden encontrar, ¿no? En los informes, por ejemplo, en el estudio 14 del IPSAS, en las normas 16 de Chile, ¿no? Que están más avanzadas que nosotros, le llaman causación, pero en el fondo es el devengado. ¿Qué te dice el devengado? El devengado reconoce los hechos económicos cuando ocurren y no cuando se pagan. El devengado reconoce los hechos económicos cuando ocurren y no cuando se pagan. Entonces, en este caso de anticipos, el hecho es que no hubo transacción económica, no hubo hecho económico. Usted no entregó ningún anticipo, pero el devengado me permite usar la cuenta 1205. Lo que pasa es que en el CIAF se hizo los anticipos creyendo que el mismo día que tú devengabas deberías girar. Si eso es así, perfecto. Pero si tú giras en una fecha posterior al devengado, eso te va a generar problemas. Conclusión, cuando hay anticipos o adelantos a terceros, solamente se contabilizan como tales siempre y cuando se ha cancelado tal obligación. Si usted no ha cancelado, no es anticipo. Entonces, ¿cómo hago, Marlon? ¿Cómo hago? Porque el devengado me está jalando la cuenta 1205. ¿Cómo hago? Me está jalando. ¿Yo qué haría en la condición del contador? Tendría que revertir ese asiento porque no es devengado y mucho menos un pasivo, ¿ya? Porque es un adelanto nada más. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted trate de coordinar eso internamente como una política contable de repente, en el sentido que todos los anticipos, el mismo día que se devengan, deberían girarse, de preferencia, a menos que sea en el mismo mes, ¿no? Pero como también presentamos información periódica, mensuales, trimestrales en el sector público, eso me puede conllevar a un error. Y entonces los auditores tienen toda la razón. Es lo mismo cuando se compra bienes en tránsito. Usted no reconoce los bienes en tránsito si no lo ha cancelado. ¿Qué obligación tendríamos de reclamar? Entonces, en el tema de los adelantos, los anticipos, es todo un tema. Se requiere mucho la precisión de la cancelación. Entonces, eso con respecto a los activos, ya que siempre son recursos controlados. La definición de activos aptos igual, ¿por qué lo quiero tratar? Porque el 51% de la cuenta general de la República está representado en la propiedad, planta y equipo. O sea, estamos hablando pues de miles y miles de millones de soles. Cientos de miles, ¿no? De millones. Aquí están las obras públicas. Y se los digo porque hay muchas entidades, en especial los gobiernos locales, que realizan obras con financiamiento. O sea, recurren a un banco para hacer un financiamiento. Perfecto. El hecho de recurrir a un financiamiento, ustedes saben que como contrapartida tenemos que pagar los intereses. Y esos intereses
la pregunta es, ¿cómo se manejan? ¿Como gasto o como costo? ¿No es cierto? Esos intereses que pagamos para construir una obra, una carretera, el puente Comuneros, ¿no? Una autopista, se imaginan por toda la ribera, ¿no? En la ciudad de Huancayo. Entonces, esos intereses, ¿cómo se van a contabilizar? Lo cierto es que la norma internacional 33, adopción por primera vez a las NICs, nos permite, por ejemplo, usar cualquiera de estos dos criterios. Pero si recurrimos, por ejemplo, a la NIC 5, costos de financiamiento, vamos a aprender que los intereses que se pagan en un préstamo bancario pueden ser tratados ya sea como un tratamiento permitido como gasto, pero el tratamiento alternativo me dice puedes manejarlo como costo. Ah, o sea que los intereses tiene esa, ese efecto, ¿no? De manejarlo como gasto o como costo. Así es. Pero ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender que sea costo o gasto los intereses? Entonces, para saber eso, tenemos que preguntarnos, ¿estamos frente a un activo apto? ¿Y qué es un activo apto? Es aquel que necesariamente requiere más de un año para estar listo. Ejemplos son las construcciones, las obras públicas, ¿no? Eh, por lo tanto, por lo tanto, esto, si un proyecto de inversión pública se debe ejecutar en un periodo mayor a un año, entonces los intereses que vamos a pagar al banco serán contabilizados como parte del costo. Pero si construimos, por ejemplo, un local comunal, ¿no? En 8 meses, eso no es un activo apto, porque no superó el año de ejecución. Entonces los intereses que pagamos serán tratados como gastos, ¿de acuerdo? Ese tiempo. Otro aspecto, el tema del deterioro del valor. Esto, este es un concepto que en las normas internacionales de contabilidad también se habla mucho, ¿no? En el sentido de que el valor contable de un elemento no solamente se le debe deducir la depreciación, sino también hablamos del deterioro. Y fíjense, ¿cuándo hay deterioro de un activo? La depreciación es fácil, ¿no? Yo sé que conforme, y ojo, así un activo no se esté utilizando, se debe depreciar. ¿O ustedes qué opinan? Si un activo no se usa, ¿debe dejarse de depreciar? La norma no me dice eso. La norma nos dice que la depreciación se realiza desde que el activo se encuentre en condiciones de ser utilizado. Así que si el activo ya se está usando, si me está generando beneficios, debería depreciarse. El hecho que yo deje de usar el activo por la pandemia, la norma no te dice que dejes de depreciar. Oye, pero Marlon, los carros no se han utilizado, están guardados. Eso pasa seguramente con muchos de nosotros, ¿no? Nuestros carros están guardados en las cocheras, no los hemos usado en toda la pandemia. Y lo que hacemos remoto mucho menos, así que vamos a prenderlo cada 3 días, ¿no? Para que la batería no se descargue. Entonces, el hecho de que no se use el carro, la norma no te dice, oye, deprecia porque según se use el activo, no dice eso. Así que hay que depreciar, pero no se usó. Ahí digo una cosa, vende tu carro después de la pandemia. El hecho de que no lo hayas usado no significa nada. Ustedes saben que conforme pasa el tiempo, incluso en el tema de finanzas, el valor de un activo se va perdiendo. Por lo tanto, el hecho de que un activo no esté en función, no esté en actividad, no significa que no deba ser depreciado. Sí, deprecia. Pero hemos comprado el activo y está en almacenes, pero la norma no te dice que cuando esté en almacén no se deprecia. La norma te dice que la depreciación corre desde que el activo se encuentra en condiciones de ser usado. ¿Qué significa eso? La pecosa, la factura, la orden de compra, el contrato. No, eso es cuando yo doy conformidad. Si yo doy conformidad de que ese carro está en condiciones de operar, ¿no? Entonces, esa es evidencia de que el activo ya está en condiciones de operar y desde ahí comienza la depreciación. Ya, eso es fácil. Incluso hay vida económica y vida útil, que son dos conceptos totalmente distintos. En el sector público no se utiliza vida útil, ¿no? Quizás en la parte privada más se habla de la vida económica, cuando los beneficios genera uno o más usuarios. El deterioro, la palabra clave, y ahí le he resaltado de color rojo, es pérdida. El deterioro es pérdida. O sea, ejemplo, Marlon, quiero entender este tema de deterioro con un ejemplo. Perfecto. Un terremoto. Un terremoto y dañó la infraestructura del Palacio Municipal, lo que fuera. Ese sismo, ese acontecimiento natural, ha hecho pues que el edificio se debilite, ¿no? Que las columnas ya no cumplan su función que estaba prevista. La consulta es, ¿se ha depreciado? No, porque la depreciación es
lo que yo espero recibir durante la vida útil de un activo. Es el servicio que yo espero recibir, ¿no es cierto? Ese es en la depreciación. Pero en el deterioro no. Lo cierto es que acá el activo disminuyó su valor económico. El activo, con este terremoto, va a hacer que la prestación de servicios ya no se realice. Entonces, ha disminuido, ha perdido el valor de la propiedad, planta y equipo. Eso es deterioro. Ese es deterioro. No se olviden, ¿es la pérdida o es el, la pérdida o la disminución que genera el potencial de ese activo? ¿De acuerdo? Ese es el deterioro. Ahora, entonces, el valor contable es el valor de adquisición menos la depreciación menos el deterioro. Y lo cierto es que casi en todas las entidades del país solamente estamos registrando la depreciación, pero no el deterioro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Entonces hay que registrarlo. Ahora la pregunta es, entonces, Marlon, algo más. ¿Cómo sé que mi activo se ha deteriorado? Entonces las normas te dice, nos habla de un concepto llamado el importe del servicio recuperable. Los contadores la saben perfectamente esto, o servicio recuperable, ¿no? ¿Qué dice la norma contable? Acá pueden revisar la norma internacional 21 y 27, ¿no? Deterioro de activos financieros y deterioro de activos no financieros. La norma me dice que un activo se deteriora cuando el valor en libros, el valor contable, como le dicen los chilenos, el valor contable, nosotros más llamamos valor en libros, no tal como dice la NIC. El valor en libros supera al servicio recuperable. Cuando el valor en libros supera al servicio recuperable, ahí hay deterioro. Eso es lo que me dice la norma. Ahí hay deterioro. Entonces, miren, no sé si ustedes me permiten, yo quiero mostrarles acá un ejemplito. Ya sé que es una conferencia y discúlpenme que vaya a esta práctica. Para que quede claro, porque todo el mundo pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo hago ahí? Tengo dudas sobre cómo determinamos. Entonces, justamente estaba trabajando esto. Estaba trabajando a fin de, ¿cómo se llama? De presentarles un ejemplo. A ver, aquí estaba justo. Deterioro, ahí está. Se lo voy a explicar para que quede bien claro, ¿ya? Miren, ejemplo. Tengo una cuenta contable de una propiedad, planta y equipo. ¿Ya? El valor de compra nos costó 100.000 soles. Perfecto. Al 31 de diciembre del año pasado tiene una depreciación acumulada de 40.000 soles. Por lo tanto, su valor en libros sería 60.000, ¿no? Que es igual a 100.000 menos 40. Correcto. Este es el valor en libros. Ya. A ver. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No se preocupen. Qué gusto más bien tenerlos en clases. Ya, entonces acá tenemos la cuenta, el valor de compra, 100.000 soles y menos la depreciación, tendríamos acá un valor en libros de 60.000. ¿De acuerdo? Ahora miren, ¿eh? ¿Qué me dice el deterioro? La norma me dice un activo o un elemento se deteriora cuando el valor en libros supera al importe de servicio recuperable. Ya, pero muchos dirán, ¿y qué es eso de importe de servicio recuperable? No queremos en español. A ver, en español, ¿cómo es la cosa? Ya, correcto. Entonces, en español sería así. El importe de servicio recuperable, ojo, es esto. Es el monto mayor, por eso prefiero mostrarles este Excel, porque si solamente me hubiera quedado aquí en la diapositiva, yo sé que hubiera sido complicado. Como dice el proverbio chino, más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no es cierto? Entonces, por eso recurro a este Excel. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? El importe de servicio recuperable. Ya. Valor en libros ya tengo acá. Costo menos depreciación, ahí está el valor en libros, perfecto. Pero yo necesito saber ahora qué es el importe de servicio recuperable. Entonces la norma me dice, el importe del servicio recuperable, ojo con esto, es el mayor entre el valor razonable y el valor en uso. Fíjense, el importe de servicio recuperable, ¿qué cosa es? Es el que resulta mayor entre el valor razonable deducido los costos necesarios para vender ese activo o el valor en uso. Ya, seguramente acá algunos ya están preocupados. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ya. El valor razonable, ¿qué cosa es? Podemos recurrir a la NIF 13 sobre criterios para determinar el valor razonable que me dice el valor razonable es el justo precio, es el valor de mercado, es el valor que yo pagaría por comprar ahorita ese activo. Entonces, ese valor razonable. El valor razonable no lo hace la entidad, como si, por ejemplo, en el valor neto realizable, que es otro tema para los inventarios. Ese es otro criterio de medición. Y esto ahora hay que hacer. Así tenemos que trabajar en el sector público. Entonces,
El valor razonable, que es el valor de mercado, que es el precio por el cual yo pagaría en una transacción ordenada, donde hay compradores, vendedores, ¿no? De conocimiento. Tampoco vamos a crear precios ficticios. No, no, no. La norma me dice que yo debo entender es como si estuviéramos frente a un mercado normal, ¿ya? Entonces, ese es el valor razonable. Y tengo que restarle los costos de vender de ese activo, ¿no? Como costos de promoción, publicidad, costos de campaña, pero todos los costos que sean necesarios para vender ese activo. Ese valor razonable. Ahora tenemos otro criterio, el valor en uso. ¿Qué es el valor en uso? El valor en uso, fíjense, hay poca literatura sobre esto, ¿no? Incluso la IMANIX como que no está muy claro, pero igual ustedes pueden investigar. El valor en uso viene a ser el valor presente. Es el valor presente de lo que yo esperaría recibir si ese activo tuviera que usarlo. O sea, ¿qué significa? Si tengo una cuenta 1503, es una propiedad planta de equipo, a ver, ¿cómo se determinaría el valor en uso? El valor en uso significaría, pues, a ver, si yo este activo lo trabajaría, lo usaría o lo alquilaría, ¿cuánto ganaría? Y al primer año, por ejemplo, podría ganar 20.000. El segundo año, si lo uso, podría ganar 40.000. El tercero, 50.000. Entonces, el valor en uso es el valor presente. O sea, que todos esos valores futuros que yo voy a recibir, traerlos al valor actual, que es muy parecido al valor actual neto, al banco. Entonces, el valor en uso obedece a esta fórmula, ¿no? Ustedes sabrán, por ejemplo, el primer año 5.000, entre 1 más tasa de interés al año 1, más el monto que voy a recibir entre 1 más tasa de interés elevado al segundo año, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Estoy trayendo el valor presente. Ese valor futuro lo estoy trayendo ahora, ¿no es cierto? Usando una tasa de descuento. Entonces, ese es el valor en uso, que en la práctica no va a ser nada fácil de determinar. O sea, esto es full matemática financiera, el valor en uso, ¿no? Por ejemplo, otro tema también que aprovechan decirles es en el tema de los instrumentos financieros. Por ejemplo, cuando usted tiene pasivos que pagar, sobre todo los que se han hecho préstamos bancarios, esa cuenta por pagar, ustedes saben que el banco le emite un cronograma de pagos, ¿no? Basado en el interés que genere el banco. Pero la norma internacional me dice cuando yo tenga pasivos financieros, debo utilizar el costo amortizado. Y el costo amortizado, como su mismo nombre es, cómo amortizo los costos en todo ese periodo de endeudamiento, que es otra fórmula, es otro criterio. O sea, esto es para propiedad de equipo. Inventarios tiene un criterio, instrumentos financieros tiene otro criterio, y esos son las NICs. Entonces, el importe de servicio recuperable, como les dije, va a ser eso, ¿no? El resultado, ¿cuál es mayor? Y ese resultado entre el valor razonable, que acá le he puesto 12.000 soles aproximadamente, y el valor en uso 5.000, ¿cuál sería mayor? ¿Cuál sería mayor? El mayor sería entre estos dos, sería 12.000 soles, ¿cierto? 12.000 soles es mayor que 5.000. Entonces voy a comparar el valor en libros, 60.000, contra el importe servicio recuperable, que son 12.000. O sea, ¿cuál es mayor? El valor en libros. Entonces, aquí hay deterioro. ¿Qué me dice el deterioro? Es cuando el valor en libros supera al importe de servicio recuperable, ¿ya? Si supera el importe de servicio recuperable, entonces hay deterioro. Entonces, en este ejemplo hay deterioro. Entonces, ¿y en cuánto se ha deteriorado? Fácil. ¿Cuál sería el deterioro? Hago esa diferencia. Valor en libros menos el importe de servicio recuperable. 60.000 menos 12.000. Entonces, se ha deteriorado en 48.000 soles. Entonces, ¿cómo haría en la contabilidad? Tendría que hacer un asiento contable 5801, ¿no? Gastos por deterioro, contra la 1510, ¿no? Así como tenemos la 1508 de depreciaciones, tenemos una cuenta contable 1510 de deterioro. Entonces, ahí tendría que registrarse eso. Ahora, fíjense, siendo así, entonces ahorita seguramente el valor en libros va a estar en 12.000 soles. A ver, ¿cómo constato eso? ¿Cómo lo pruebo? ¿Ya? Haciendo una conciliación. Miren, acá le he puesto, ¿cómo sería el valor en libros? Valor en compra, 100.000. Menos depreciación, 40.000. Menos deterioro, el deterioro en este caso es 48.000 soles el que hemos calculado. Entonces el valor en libros actual de esta elemento de propiedad planta de equipo es 12.000 soles. Tal cual es su valor del servicio recuperable. ¿Se dan cuenta? Ese es entonces el cruce. ¿Ya? Ese es el cruce de cómo calculamos. A ver, vamos a ver acá un ratito. ¿Qué más tengo acá? Creo que hay mensaje. Voy a leer. Si quieren una consulta, las voy a leer con todo gusto.
Ya, si hay una consulta, la leo con todo el gusto, ¿ya? Pero veo que no hay consultas. Listo. Entonces, voy a seguir. Otro tema. El tema de los gastos. Un ratitito, denme 20 segundos. Listo. Ya, aquí estamos de vuelta, estamos de vuelta. Entonces, les estaba comentando sobre ese tema del servicio recuperable. Espero que haya quedado claro. Igual, ya les invito a que esto lo vayan practicando, ¿no? Lo vayan utilizando. En el tema de gastos, a ver, los gastos, por favor, entendamos esto nuevamente, que la cultura presupuestal no gana a la cultura contable, ¿de acuerdo? Que la cultura presupuestal no gana a la cultura contable. Entonces, no es posible, pues, que la planilla de sueldos se contabilice cuando se paga, ¿no? Que los aguinaldos los están contabilizando cuando se paga, sabiendo que hay obligaciones presentes. Entonces, los gastos deben reconocerse cuando realmente ocurra, ¿de acuerdo? En el tema de los ingresos, a ver, ¿qué les puedo comentar? Eh, Acá les comento algo, ¿no? Justo ayer estuvimos en una charla en la dirección, estamos en una capacitación, todos los que trabajamos en la dirección, ¿no? Incluidos nuestros especialistas de los Conectas, y justamente me pareció un tema interesante que quisiera repetirlo a ustedes, ¿no? Respecto a la forma como se registran los ingresos, debido a que estamos en el proceso de la certificación del contador en el sector público, ¿no? Y ojalá que algún día todos pasen su examen de certificación, ¿no? Que los avale que son excelentes contadores como lo son, pero ahora con un documentito, ¿no? Que les diga, sí, eres lo máximo, algo así. Muy bien, entonces por ejemplo, a ver, recurro a un ejemplo. Eh, a ver, las tasas que cobra una entidad. Sale el padrón de cobranza, ¿no? Sale la cartilla de toda la cobranza. Imagínense que voy a cobrar a ver, acá se los presento creo con otro ejemplo. Acá, esta la tengo acá. Ahí está. Miren, ¿ven? Imagínense que una entidad, ejemplo arbitrio, ¿ya? Una tasa. El costo por los 12 meses es a razón de 100 soles. Es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, emito estas cuponeras, ¿no? De todos los montos, eh, tendrías que pagarme 1.200 soles. ¿Ya? Voy a suponer, por ejemplo, que Carmen, ¿ya? Carmen Patricia es la deudora tributaria, la deudora que tiene esta cuenta por cobrar hacia mí. Yo soy el sector público, un gobierno local. Pero yo lanzo una oferta y digo, si hacen el pago por las 12 cuotas, si pagan las 12 cuotas, entonces le voy a hacer un descuento, ¿ya? El descuento de un mes. O sea, al final, el descuento, ¿qué va a significar? Si tú pagas ahorita o en un momento, en un tiempo corto, te doy un plazo, pero si tú cumples esa condición de descuento, entonces, y me pagas adelantado todo el año, lo que hace el Colegio de Contadores de Junín, ¿no? Y también esto yo hago. Tenemos una tasa mensual, pero si pagamos todo el año, nos descuentan, ¿no? Algo parecido hace el Colegio de Contadores de Junín. Y eso también yo hago, al final gano una cuota, ¿no? Y encima que nos dan esta canasta navideña, ¿no? Entonces pues vale, ¿no? El vale. Por lo tanto, si una persona paga todo, fíjense, pagaría 1.100 y no los 1.200. Entonces la consulta sería para los participantes, a ver, ¿cuál sería mi ingreso? ¿Cuál reconocería como ingreso? ¿Estos 1.200 o el 1.100? Entonces acá les presento dos alternativas. Alternativa A, genero una cuenta por cobrar contra la cuenta de ingresos por la suma de 1.200, que es todo el año, 1.200. Pero como esa persona le he dado un descuento por pronto pago, entonces ingresa a caja solamente 1.100. Y esa diferencia para mí representaría un gasto. Un gasto contra esa cuenta por cobrar que nunca la voy a cobrar, ¿no? Y desaparece. Perfecto. Esa es una alternativa A. La alternativa B, ¿qué me dice? La alternativa B me dice, solamente reconozco la cuenta caja y bancos contra una cuenta de ingresos.
¿Y por qué monto? Por la suma de 1.100 soles, que es el monto que usted ha cobrado, ¿no? Que incluye pues la tasa de descuento. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Qué haríamos frente a este escenario? ¿Cuál sería nuestro criterio para responder esta pregunta? Ya, seguramente muchos tienen la respuesta. Y voy a leer la respuesta. Y justamente voy a leer lo que les dije con toda sinceridad. El día de ayer esto me quedó mucho más claro en un curso, ¿no?, que estamos teniendo. Que sí lo tenía, pero quedó claro. Ya, muy bien. Vamos a ver. Gracias por las respuestas. Fíjense. Y esto lo pueden revisar más tarde. Ustedes pueden revisar el párrafo 50 de la norma internacional de contabilidad del sector público 1, ¿ya? La NIC SP número 1. ¿Qué dice? Se lo voy a resumir porque es un párrafo corto, relativamente corto, ¿no? Dice así: la, la NIC define el concepto de ingresos de actividades ordinarias, que estas son actividades ordinarias, ¿no? La generación de arbitrios, por ejemplo, y ojo acá, y se exige, ojo, y se exige medirlos según el valor razonable. Presten atención, se exige medir ese ingreso, este ingreso que estoy teniendo, no de 1.200, estoy teniendo 1.100 ahorita. Se exige medirlo según el valor razonable. El valor razonable, que les explicaba hace un momento que es el valor de mercado, eh, ese acuerdo que usted llega en este momento también es un valor razonable, es el valor que usted va a cobrar a esa persona porque usted está haciendo el descuento, no que él haya motivado, es usted, política de usted, hacer el descuento. Entonces, exige medirlos según el valor razonable de la contraprestación recibida. ¿A qué contraprestación? Recibida o por recibir. Y ojo acá, teniendo en cuenta, escuchen, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento comercial, cualquier rebaja por volumen de ventas que sean practicadas por la entidad. Entonces, al momento de generar un ingreso que ha tenido como parte de esta transacción, se ha recurrido a unos descuentos, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener que restar el descuento. Por lo tanto, en este ingreso, fíjense, no voy a contabilizar ese descuento de 100 soles. En conclusión, la respuesta sería esta: caja y bancos contra ingresos 1.100 soles. Antiguamente, yo les confieso, a mí también me han enseñado de alumno en la alternativa A, pero en normas internacionales los ingresos se exige medirlos según su valor razonable. Y luego dice, ¿no?, teniendo en cuenta los descuentos. Y este mismo criterio se va a cumplir cuando usted compra bienes. Por ejemplo, quiero comprar inventarios, 100 soles. Y por pronto pago, tengo derecho a un descuento, ¿ya? Y la empresa me dice, tiene 15 días para pagarme. Correcto, y tengo un descuento, ¿ah? Entonces, yo como sector público, al momento que voy a pagar esto, que incluye el descuento, el costo del inventario, solamente se va a considerar el importe neto, no el monto que me han descontado. Es el mismo criterio, entonces yo pago acá, por ejemplo, 95, si fuera 100, me han descontado 5, pago 95, y para ellos será un ingreso de 95. Es decir, en MIX los descuentos no van. Eso quiero decirles, ¿ya? Entonces, párrafo 50. Nuevamente, el concepto de ingresos se exige medirlo según el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento o rebaja por volumen de ventas. Entonces, queda el ingreso solo. Listo. Vamos a continuar. En el caso, por ejemplo, Víctor, justamente ese término de provisión, qué bueno que le has mencionado, Víctor, y me permito hacerte el siguiente comentario, ¿no? Espero que no te molestes. El término provisión en normas internacionales hay que saber usarla. Por ejemplo, si recurrimos a la NIC SP número 19, que se denomina justamente provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, una provisión, escuchen bien esto, una provisión es una obligación presente. Es muy parecido a un pasivo. Pero ¿cuál es la diferencia entre una provisión y un pasivo? Porque un pasivo también es una obligación presente. Acá creo que lo tengo, ahí sabe. Un pasivo también es una obligación presente. Pero ¿cuál es la diferencia con la provisión? La diferencia es en que en un pasivo
Donde tú tienes una obligación que pagar, tú tienes un contrato, tú tienes una factura. El monto que tú tienes por pagar es un monto creíble, es un monto razonable, es un monto fiable. Entonces tú sabes, por eso lo reconoces como pasivo. Y sabes y tienes la seguridad que habrá salida de recursos. Si no, no sería un pasivo. O sea, siempre toma la forma de salida de efectivo. Ahí sabes lo que dice el párrafo. Ese es un pasivo. Ahora, una provisión también es un pasivo. Es una obligación presente. Pero a diferencia de un pasivo, en una provisión existe incertidumbre. ¿Incertidumbre acerca de qué? De su cuantía y el momento en el cual se va a pagar. Esa es la diferencia. Generalmente lo utilizamos para sentencias judiciales. Esa es la provisión. Entonces, una provisión es una obligación presente. Entonces, cuando yo digo, estamos provisionando las depreciaciones, voy a provisionar CTS, voy a provisionar vacaciones truncas, está mal. Porque en la depreciación no hay nada que pagar. Esa es una estimación. En el caso de CTS, vacaciones truncas, no es provisión. Se supone que recursos humanos al momento de establecer la liquidación de un trabajador no debe equivocarse, porque tenemos normas que nos dicen cómo se calculan los beneficios laborales. Imagínense un CAS, por ejemplo, en el sector público. Su liquidación es a razón de un doceavo, ¿no? Si esa persona renuncia, con TELA se sabe cuánto se le debe pagar, porque justamente se ha hecho una estimación de esos montos de vacaciones no gozadas. Pero no hay provisión, porque aquí yo sé con toda exactitud cuánto le debo. Es más, yo como contador, si yo renuncio, yo sé cuánto me van a pagar de vacaciones no gozadas. Entonces, ahí no hay incertidumbre. Y distintamente al concepto presupuestal, ¿ah? De descontabilidad. Entonces, eso no es una provisión. En el tema de las cuentas por cobrar, normalmente le decimos castigo, ¿no? Por ejemplo, en normas internacionales no se utiliza el término castigo, se utiliza el término baja contable. Entonces, voy a cambiar tu pregunta, Víctor. Si está provisionado, voy a decir, si está estimado 1.200 soles, ¿de acuerdo? Y solo el ingreso 1.100, correcto, Víctor, haz una rebaja, haces un contrasiento contable por esos 100 soles que no te representa ningún gasto. ¿De acuerdo? Haces una rebaja y quedó todo. Y al final tu reflejo es 1.100 soles. ¿Ya? Así es. Claro, así es. Ahora, en el caso, sin embargo, Víctor, una precisión. Yo he hecho un ejemplo de un tema de arbitraje. En el tema de los impuestos tiene otra característica. Ojo, Víctor, ¿ya? El tema de los impuestos, pues, te invito a que revises la NIC SP número 23, ingresos sin contraprestación e impuestos. Ahí vas a ver todo el mecanismo de cómo se manejan los impuestos. Por ejemplo, esto sí tiene que ver con la base imponible, cuando nace el derecho, ¿no? Igual, si una persona me paga en forma anticipada sus impuestos, todavía no es un ingreso, va como anticipo. En la medida que se va realizando la realización de ese impuesto, yo recién lo reconozco como ingresos. Pero en el tema de impuestos, sí, no solamente guíate por la 1, sino revisa también la 23. Es distinto en el manejo de impuestos. Listo. Sé que el tiempo nos va a ganar, ya lo sabía porque este era para una hora. El tema de moneda extranjera, a ver, ¿qué precisión les hago acá? Respecto a la moneda extranjera, también se ha hecho la siguiente precisión. Por favor, no se dejen llevar por el tipo de cambio del diario oficial del peruano, el tipo de cambio que publica SUNAT. Se supone que en el caso de nuestro país tenemos un ente rector, ¿no? Que es la SDN, ¿no? La SDS. Entonces tenemos que recurrir a ellos. Ahora, ¿cómo se maneja el tipo de cambio? Hay que diferenciar cuáles son los activos considerados como monetarios y los no monetarios. Cuando se trata de activos no monetarios, fíjense, cuando se trata de activos no monetarios, que se está acá, hoy día compramos, por ejemplo, un vehículo en dólares, ¿de acuerdo? Entonces, al momento que se genera la transacción, existe un tipo de cambio. Y en los tipos de cambio, siempre el tipo de cambio venta es mayor que el tipo de cambio compra. Entonces, ¿qué me dice la norma? Cuando yo quiero un activo, tengo que utilizar el tipo de cambio compra, el más bajo. Acuérdense del principio de prudencia. No podemos sobreestimar los activos ni desestimar los pasivos. Entonces, en una transacción de un activo no financiero, vamos a utilizar el tipo de cambio compra. Convierto la moneda y ahí queda, ¿de acuerdo? Esos son en activos no financieros, de manera que yo voy a reflejarla ya en solos en los estados financieros porque la transacción ya fue hecha. Pero ¿qué pasa cuando son activos financieros? ¿No? Por ejemplo, el día de hoy compramos dólares. Igual, si hoy compro dólares, siempre en el tema del tipo de cambio,
frente a una transacción de compra y venta, usted cree mentalmente a un banco. Y el banco lo que hace es vender y comprar. O sea que si usted compra dólares, lo que está haciendo el banco es venderle. Entonces usaríamos el tipo de cambio venta. Si yo quiero vender dólares, el banco me va a comprar. Entonces utilizaría el tipo de cambio compra. Esa es la figura en el tipo de cambio. Ahora, ¿qué pasaría si tengo dólares? Fíjense, por ejemplo, por la pandemia hay muchos ministerios que han recibido donaciones. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene cuentas en dólares, el Tesoro Público le autoriza a operar de esa manera. Entonces, ¿cómo cerramos la información contable? Cuando se trata de activos financieros, usted tiene que revisar el tipo de cambio de fecha de cierre. El tipo de cambio de fecha de cierre para los activos financieros. Entonces, dependiendo cuál es ese tipo promedio de fecha cierre, hay un tipo de cierre, entonces vamos a utilizar ese tipo de cambio, el cual podría generar una ganancia por diferencia de cambio o un gasto, ¿de acuerdo? Y ahí les estoy poniendo el acento contable, inclusive cómo se debe hacer. Ahora, esta ganancia o pérdida por tipo de cambio, escuchen, esta ganancia o pérdida por tipo de cambio, para efectos del flujo efectivo, ¿cómo se presentaría? ¿Como actividades de operación, como actividades de financiamiento o como actividades de inversión? Y la respuesta es, de acuerdo a la, acá se los doy incluso el párrafo porque estaba estudiando, de acuerdo al párrafo 39 de la norma internacional número 2, flujos de efectivo, dice lo siguiente: las pérdidas o ganancias no realizadas por diferencia de cambio en moneda extranjera se reconocen en forma separada. O sea, no es de operación, no es de financiamiento, ni tampoco es de inversión. En el modelo que tenemos en el flujo efectivo, tenemos una fila en la parte inferior que dice diferencial cambiario. Ahí se reconocen estas diferencias de cambio. ¿Ya? Muy bien. Miren, tienen para revisar todo el material. Aquí no quiero avanzar, discúlpenme, miren, me ha encantado ver muchos temas, seguramente ya coordinaremos con el colegio para hacer otro tema, por ejemplo, tema de la pandemia, sé que muchos han tenido permisos, ¿no? Aún así se les ha pagado, cuál es el tratamiento y todo eso. Respecto a la corrección, y termino con esto, porque tengo otra reunión. A ver, respecto a esto, ¿qué es un error en contabilidad? ¿Qué es un error? Siempre hemos visto que los errores materiales, perdón, que los errores se corrigen contra cuenta de resultados, ¿no? Y todo el mundo ha hecho eso. Justamente ahora también vamos a normar en la directiva de intermedios cómo vamos a tratar eso, para que no le hagan tanto trabajo de corrección. Los errores, si bien es cierto, las omisiones o las inexactitudes que cometemos al momento de formular estados financieros, eh, podrían ser errores, llámese errores aritméticos, errores por inadvertencia, mal cálculos, lo que fuera. Bueno, no registramos un ingreso, no registré un gasto o lo hice mal. Entonces, ¿cómo este año corrijo esos errores de años anteriores? Entonces, la norma de ahora me dice, mira, tú vas a corregir solamente usando la cuenta 3401 resultados acumulados, siempre y cuando se trate de un error material. ¿Y qué es un error material? Un error material es esta: cuando supera el 1% del valor absoluto del patrimonio al 31 de diciembre del ejercicio previo. O sea, sería, si estamos cerrando 2020, sería 2019. Si supera el 1%, entonces del patrimonio total, ese es un error material. En ese caso, recién utilizaría la cuenta 3401. Si no fuera así, usted sigue utilizando la cuenta de gastos o la cuenta de ingresos. Y esta cuenta de gastos no tiene por qué ser gastos diversos de gestión u otros gastos. No, no, no. No tiene por qué perderse su naturaleza. Si son viáticos, hágalo como viáticos. Si son servicios básicos, que sea como servicios básicos. ¿De acuerdo? Ejemplo. Estas son las partidas del patrimonio que tenemos. Ejemplo, ¿no? La Hacienda Nacional Adicional, los resultados no realizados, las reservas y tenemos los resultados acumulados. Si yo sumo todo el patrimonio, que incluye los montos negativos de repente, no hay problema, llego a 16.590.000. A este monto voy a sacar el 1%. En este ejemplo sería 165.900, el 1%. Cualquier corrección de años anteriores que superen el 1%, es decir, 165.900, estaríamos frente a un error material. ¿Y eso qué va a significar? Que tendré que utilizar la cuenta 3401.
Pero si, por ejemplo, no rendí viáticos de años anteriores, ¿y cuántos son los viáticos? 900 soles, 1000 soles, 1500, eso no supera, pues, ¿no? Entonces va a gasto, va a gasto. Pero ahí tengan cuidado, no porque existe esa norma, entonces ahora contabilizo como me da la gana, ¿no? Total, el próximo año igual lo voy a contabilizar. No, porque los gastos y los ingresos se registran en el periodo en que son acaecidos. Tengan en cuenta eso, el no hacerlo ya es un error. Y eso podría pues ser materia de observación más adelante. Bien amigos, yo quiero agradecerles de verdad por esta conferencia. Les agradezco y al Colegio de Contadores por esta invitación y bueno, será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias por su atención. Gracias Irma Doctor, por esa doctor, invitación. muchas gracias. Antes de que se retire, por favor, le queremos agradecer a nombre del Consejo Directivo, del Comité Funcional de Gestión Gubernamental, y queremos hacerle llegar, que también le va a llegar muy pronto a, su, a sus manos, el certificado. Esto se lo va a entregar la contadora Carmen Patricia Corilla, que es la presidenta del Comité Gubernamental. No queríamos terminar sin darle este reconocimiento por su tiempo, ¿no? Adelante, contadora. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Muy buenas noches, estimado doctor Marlon Prieto. El Colegio de Contadores Públicos de Junín le otorga un certificado a usted, doctor Marlon Iván Prieto Ormaza, por su participación en calidad de ponente en la conferencia Contabilidad Pública Cierre Contable 2020, realizada el 4 de febrero de 2021. Con esto quiero decir o agradecerlo, doctor Marlon Prieto, por una excelente disertación, seguros de contar con su presencia con las conferencias virtuales posteriores, así poder brindar un soporte oportuno a nuestros colegas y para una presentación adecuada, oportuna de los trabajos, ¿no? Muchas gracias. Gracias igual Bueno, quedo a la orden, ¿no? Quedo a la orden. Cualquier cosita, yo feliz de dar mi tiempo al colegio, ¿no? De apoyar a todos los colegas. Gracias, Carmen, igual. Gracias y te felicito por tu Gracias, designación doctor. como encargada. Ya bueno, cualquier consulta a los amigos contadores, les dejo pues mi teléfono, todo porque son de Huancayo, ¿no? Eso no hago con nadie, ¿ya? A ver, si pueden anotar, acá lo puedo escribir, ¿no? Para asuntos netamente contables. Después de haber coordinado con los conectas, ahí ya no. Ahí les dejo el número, Carmen, sí se ve, ¿no? Sí está, ¿no es cierto? Doctor, En ¿por el chat, dónde lo está compartiendo? En el chat, en el sí, chat, sí, está en el en el chat. chat está. Ujú. Ya, pues Doctor, ahí, pero listo, doctor, más bien muchas ya. gracias por su tiempo. Gracias, ya estaremos compartiendo nuevamente. Claro que sí, igual, yo me despido, ¿verdad? Hubiera querido darle más tiempo, pero les soy sincero, justo conversé con Irmita, la decana, ahorita tengo que entrar a un curso, es la verdad, entonces ya estoy contra el tiempo. Más bien, gracias y espero que haya sido algo oportuno para los colegas, ¿ya? Un abrazo para todos, cuídense. Un abrazo Muchas para todos los gracias. amigos de Huancayo, ¿ah? Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los participantes por estar presente y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas noches y hasta luego.